Hola, mi nombre es Ángel Nava, matrícula AL068441. Esta es la actividad número 4 de Derecho Penal Procesal, donde se me pide que le dé respuesta a las siguientes preguntas en base a la semana 4. Pregunta número 1. ¿Qué es el amparo? Es el principal instrumento para proteger a los gobernados cuando han sido violados sus derechos humanos, reconocidos en nuestra Constitución. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma constitucional del 2011? Se buscó la transformación de la ley de amparo, se reconocieron los derechos humanos de tratados internacionales y se exige su respeto por todas las autoridades, así como promover, respetar, proteger y garantizar. Siguiente pregunta. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son las prerrogativas que por el simple hecho de ser seres humanos tenemos nosotros, sin distinción alguna de nacionalidad, credo, color de piel, discapacidad, sin importar nada de lo anterior, son inherentes al ser humano. Siguiente pregunta, ¿qué son los principios del juicio de amparo? Los principios son las normas, reglas o intereses que se deben respetar cuando se usa este instrumento de defensa a favor de los gobernados. Siguiente pregunta, ¿a qué está obligado el juez de garantías y el juez de control? A hacer respetar los derechos humanos, a poner en práctica el principio de la mediación y el apoyo al quejoso. Siguiente pregunta. ¿Qué es el informe justificado? El informe justificado es de carácter obligatorio, tiene como finalidad que las autoridades respondan a la demanda del amparo y verificar que los actos reclamados por el quejoso sean ciertos o no. En caso de ser cierto, se acreditará su constitucionalidad y que lo que se ha realizado es con estricto apego a la ley. Siguiente pregunta. ¿De qué forma puede decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Se puede decretar de dos formas, oral y escrita. Oral, porque las sentencias definitivas, que por mandato del artículo 17 constitucional, deben ser explicadas en la audiencia pública. Y escrita es todo lo que pueda quedar plasmado en forma escrita, algún documento, todo aquello, la cual explica las resoluciones y acuerdos entre las partes, de tal manera que sean completamente entendibles. También se considera las videograbaciones como resoluciones escritas, ya que puede producirse para escucharse en diferentes ocasiones y no va a cambiar la explicación. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el rol del tercer interesado en el juicio de amparo? El tercer interesado es la víctima que reclama y se repara el daño. Ese es el rol. Siguiente pregunta. ¿Qué es la suplencia de la queja? La suplencia de la queja es donde el juez de amparo interviene para que en caso de que la víctima o tercer interesado no haya realizado bien su denuncia al juez, entonces se pueda intervenir. Cuando la denuncia, al MP, el juez puede intervenir para que no se tome en cuenta si le falta algo, incluso hasta un nombre completo o alguna situación así. ¿Qué son las medidas cautelares? Las medidas cautelares son tomadas por las autoridades judiciales para que las personas que supuestamente cometieron una conducta antijurídica no se sustraiga de la acción de la justicia, y dependiendo de la gravedad del delito cometido será la medida cautelar impuesta, siendo la prisión preventiva la más gravosa. Siguiente pregunta. ¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de la situación jurídica? En los artículos 19 y 20 constitucional. Última pregunta. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Consiste en suspender el juicio del acto reclamado hasta que se defina si el amparo es constitucional o no. Esto para evitar que al llevarse a cabo el juicio sobre el acto reclamado se pudiera consumar las violaciones al enjuiciado. Eso sería todo por parte de mi proyecto integrador. Gracias.